Hola chicos, ¿se acuerdan? Bueno, pasaremos entonces a hablar sobre este tema. Básicamente, eicosanoides es un término que se utiliza para se referir a moléculas que son derivadas de ácidos grasos que tienen 20 carbonos en sus cadenas, ¿no? Y de las familias del omega 3 y omega 6, perdón, se van a derivar de estas moléculas. Aquí vemos algunas fuentes, ¿no?, de omega 3 y omega 6. El omega 3 puede ser encontrado, por ejemplo, en los pescados, en el aceite de oliva, en las nueces, almendras y legumbres, algunas legumbres. Y el omega 6 en semillas de sésamo, en pipas de calabaza, pipas de girasol, el aguacate también contiene bastante, frutos secos en general y el aceite de girasol. Los eicosanoides son diferentes de las hormonas, para que cuando estemos hablando no se les confunda. Se sintetizan en prácticamente todos los tejidos y no en glándulas específicas, como son el caso de las hormonas. Como hemos dicho, ¿no?, anteriormente, por ejemplo, de la insulina y del glucagón. Actúan a nivel local. Van a ver que son como que mediadores de la inflamación. Entonces, siempre que en alguna zona haya inflamación, van a ver ahí los eicosanoides, la formación, la producción de eicosanoides. Aquí también, que derivan del ácido araquidónico, ¿no? Ya hemos hablado, que básicamente el ácido araquidónico es constituyente o hace parte de la membrana plasmática. Aquí tenemos su forma bioquímica, por así decir, su fórmula orgánica, perdón, y de ahí van a sacar los componentes para hacer los eicosanoides. Vemos que la enzima que va a hidrolizar el ácido araquidónico para formar los eicosanoides se conoce como fosfolipasa A2. Esta enzima es muy importante, fosfolipasa A2. Es lo que va a empezar el proceso de formación de los eicosanoides. E incluso van a ver que algunos fármacos, cuando quieren, por ejemplo, inhibir la inflamación, lo que van a hacer es inhibir la fosfolipasa A2 y de ahí no se produce, ¿no?, el proceso de inflamación, los mediadores de la inflamación. Y esta fosfolipasa A2 es estimulada por factor de necrosis tumoral y citocinas. ¿Alguien conoce lo que son las citocinas y el factor de necrosis tumoral? ¿Alguien que haya escuchado, no sé, por ahí? Bueno, el factor de necrosis tumoral y las citocinas básicamente son mediadores de la inflamación y son liberados cuando hay una lesión en el cuerpo. Puede ser una infección, puede ser un golpe, puede ser varias cosas en ese sentido. Y básicamente son liberadas para indicar que algo está mal en determinada región del cuerpo y con eso posibilitan el reclutamiento de glóbulos blancos, de células de defensa, la liberación de sustancias que van a provocar vasodilatación, que van a permitir el ingreso de las células blancas, que van a causar un aumento de la temperatura de la región, ¿no?, para intentar matar el agente invasor. Entonces, todo esto lo estimula las citocinas y el factor de necrosis tumoral. Y lógicamente estos dos estimulan la fosfolipasa 2, ¿no?, que posibilita que sean producidos los mediadores proinflamatorios de los cuales vamos a hablar. Aquí vemos que las funciones de los eicosanoides básicamente son tres. Van a actuar en procesos alérgicos y procesos inflamatorios. En la contracción del músculo liso, por ejemplo, en la menstruación y en el parto, son liberados eicosanoides. Y también funcionan como señalizadores químicos. Bueno, aquí algunos ejemplos de signos de inflamación. ¿Qué signos de inflamación conocen ustedes? De inflamación.
A ver, creo que les preguntaré Enrojecimiento. directamente. ¿Hola? Sí, sí, puede ser. Enrojecimiento. Eso, muy bien. Ese es uno de los signos. A ver, voy a poner aquí. Eso es lo que se conoce, ¿no? Como rubor. Ahí. ¿Alguien conoce algo más? Tumefacción también. Muy bien. Si sabes las demás, puedes decir, no hay problema. Dolor. Eso, Hinchazón. No recuerdo bien el otro. exactamente. Muy bien, muy bien. Me alegra ver que ya sepa de estos términos, ¿no? Bueno, sí, la clásica de la inflamación son cuatro signos, que van a ser el rubor, que se queda roja la zona, el tumor, que se va a hinchar la zona, el dolor y el edema, perdón, he puesto dos veces edema, no me he dado cuenta. La cuarta, chicos, perdón, sería calor. Van a disculpar, a veces también me confundo. La cuarta sería calor, ¿no? A veces ves que como que llevas un golpe o está inflamada una zona y se queda más caliente. También se produce este calor. Y hay incluso un quinto signo, que creo que se llama signo de Virchow, que sería la pérdida de función de un miembro, de una región que era funcional antes, de función. Entonces, muy bien la compañera que había respondido estos signos. Rubor, tumor, dolor y calor y la pérdida de función. Y en estos procesos todos vamos a ver la participación de los eicosanoides que estamos hablando ahorita. Aquí también tenemos algunas rutas que van a pasar para que se produzcan los eicosanoides. Puede ser la ruta de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa. Y por su terminación, ¿no? ASA, pueden ver que estamos hablando aquí de enzimas principales que van a actuar en estos procesos. La ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Son procesos distintos y que van a dar origen a mediadores inflamatorios distintos también. Bueno, la ruta de la ciclooxigenasa, disculpe, ¿habían dicho alguna cosa? Ya. La ruta de la ciclooxigenasa también se conoce como COX y recibe el nombre, ¿no?, de la principal enzima involucrada en este proceso, la ciclooxigenasa. Van a actuar ahí la ciclooxigenasa y la peroxidasa como enzimas de ese proceso. Y hay dos vías de esta ruta, que van a ser la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y van a producir sustratos diferentes. Vemos aquí, por ejemplo, que además de ocurrir en regiones diferentes, ¿no? La ciclooxigenasa 1 va a ocurrir en muchos tipos de células, pero especialmente en las células del epitelio gastrointestinal. Ahí. En las células del epitelio gastrointestinal. Y la ciclooxigenasa o COX-2 va a estar estimulada por factores de crecimiento, citocinas, endotoxinas y está principalmente involucrada en lo que son las enfermedades inflamatorias, como la artritis y también en el cáncer. La artritis incluso podría ser expresada, ¿no?, por esta imagen aquí, el dolor principalmente en las rodillas, va a haber tumefacción, puede haber aumento de calor también, y es una característica de la inflamación, y vemos que está involucrada ahí la COX-2. Si hay mucho de esta vía de la COX-2, se va a expresar más de este factor que se conoce como factor de crecimiento del endotelio vascular. Listo. Aquí tenemos una esquemita del ciclo de la COX. Vamos a ver que tenemos aquí la membrana celular y el factor de necrosis tumoral. Voy a cambiar el color un momento. El factor de necrosis tumoral y las citocinas que son liberadas en el momento de la inflamación, en la zona de la inflamación.
estas dos van a estimular lo que es la producción de la de la degradación de la fosfolipasa 2, que hemos visto que es el sustrato principal, ¿no? De esta, el ácido araquidónico, van a disculpar, que va a ser convertido a través de la fosfolipasa A2. Ahí sí viene. Disculpen, chicos, a veces me confundo con los términos. Le sacan el ácido araquidónico de la membrana celular. Tenemos ahí la participación de la fosfolipasa A2, todo estimulado por los mediadores inflamatorios. Listo. De ahí entonces entra la ciclooxigenasa, la enzima que da nombre a este proceso, y va a formar ya un intermedio de las prostaglandinas que van a ser producidas. Prostaglandinas. Glandinas que son abreviadas como PG. Entonces, cuando ustedes ven estos PGs, se refieren a las prostaglandinas, a los diferentes tipos, ¿no? Entonces, del ácido araquidónico para la prostaglandina inicial o intermedia, por así decirlo, va a actuar la ciclooxigenasa. Por eso es tan importante, da inicio, da formación de esta prostaglandina como que madre, entre comillas. Desde ahí la prostaglandina G2, que es esta prostaglandina intermedia, va a convertirse en prostaglandina H2 a través de la peroxidasa, como hemos visto que también es una enzima que participa de ese proceso. Y esta prostaglandina H2 o PGH2 ya es una forma activa y va a posibilitar la formación de diversos sustratos que vamos a ver ahorita en esta próxima diapositiva. Listo. Aquí vemos, por ejemplo, la prostaglandina H2 y que va a formar diferentes sustratos. Aquí les facilité como que las abreviaciones, ¿no? La prostaglandina D, la prostaglandina E, las prostaciclinas y los tromboxanos. Entonces, de esta forma van a estar simplificadas los sustratos de la ciclooxigenasa. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, pasaremos entonces. Las prostaglandinas van a inducir la inflamación y, lógicamente, por los signos que hemos visto que son característicos de los procesos inflamatorios, van a producir dolor, van a producir aumento de la temperatura, vasodilatación y también algunas cosas ya más específicas, ¿no? Que serían la secreción de moco en el estómago y lo que es la contracción del músculo liso, porque hemos visto que participa, ¿no? De las contracciones uterinas. Entonces, en ese proceso participa también. ¿Qué se puede producir? ¿Qué imaginan ustedes que se pueden producir por la vasodilatación? Vasodilatación. ¿Qué otro signo sería producido? Vimos aquí que se produce dolor, calor. ¿Cuál de los signos se produciría con el aumento de la vasodilatación? ¿Alguna idea? Sería el rubor y la parte Eso. de, a ver, y el Muy tumor. bien, Richard. Muy bien, muy bien. Justamente, el rubor se va a quedar más roja, ¿no? Por el aumento de la irrigación en la zona. Muy bien. Vemos aquí ahora algunas de los productos, ¿no? Vimos que se produjeron prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Aquí hablamos de las prostaglandinas. Voy a incluso poner aquí el PG. Ahora vamos a ver las prostaciclinas, PI, y los tromboxanos. Las prostaciclinas van a producir inflamación y vasodilatación. Vemos también que por su efecto, ¿no? Las prostaglandinas y las prostaciclinas son análogas, tienen un efecto similar y son potentes vasodilatadoras. Los tromboxanos, a su vez, van a favorecer lo que es la agregación plaquetaria, la formación de los trombos, como dice su nombre, y pues, van a favorecer la vasoconstricción. Y no es que siempre se van a producir todos, pero
en diferentes etapas, diferentes estágios de la inflamación, se van a producir diferentes tipos de eicosanoides. Por ejemplo, un tromboxano podría venir más al final, ya en la formación del trombo o del tampón plaquetario, por ejemplo. Entonces, y aquí tenemos los eicosanoides, son la segunda línea de defensa, ¿no?, del cuerpo. Aquí. Una vez más, ¿no? La cuestión de qué va a producir la ciclooxigenasa. Ya vimos de las prostaglandinas, prostaciclinas, y también van a producir los leucotrienos. Ay, perdón, chicos. Listo. Aquí, perdón, chicos, van a disculpar. Aquí serían los tromboxanos. Esta parte. La ciclooxigenasa va a producir las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Voy a corregir eso antes de enviarles las diapositivas. Y aquí ya tenemos la ruta de la lipoxigenasa, que se va a resumir como LX, ¿no? Lipoxigenasa. Bueno, va a producir aquí las lipoxinas, representadas por LX, como les he dicho ahorita, y los leucotrienos por LT. Siempre van a ver que van a resumir los nombres. Las lipoxinas o LX van a inhibir la inflamación y pueden ser lipoxina A4, por ejemplo, y lipoxina B4, son ejemplos de lipoxinas. Inhiben la inflamación. Yo sé que es curioso, parece que no debería ser así, pero así es la función. Entonces, es una antagonista de la inflamación, la lipoxina. Por eso es muy importante esta específicamente. Porque a veces también hay que impedir, ¿no?, la inflamación, porque si no se va a provocar un daño absurdo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en personas que tienen hipersensibilidad. La inflamación evalúa de tal manera que puede provocar daños, puede provocar obstrucción de vía aérea, puede provocar muchas cosas y provocar incluso la muerte del paciente, el propio cuerpo reaccionando. Entonces, tenemos aquí también la formación de los leucotrienos o LT. Estos van a ser análogos, ¿no?, a la inflamación, van a aumentar la secreción de moco alveolar, como les he dicho. Las reacciones pulmonares principalmente van a tener la participación de los eicosanoides y van a ser broncoconstrictores potentes. Las personas, por ejemplo, asmáticas, pueden sufrir mucho con la producción de leucotrienos excesivo, que va a provocar que sus bronquios se obstruyan, se colapsen, y también un aumento de la secreción mucoalveolar. Y algunos ejemplos de los leucotrienos pueden ser leucotrieno B4, leucotrieno C4, leucotrieno D4 y así por delante. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vemos aquí también la formación, ¿no? El mismo proceso. La fosfolipasa A2 permite la obtención, voy a poner aquí, fosfolipasa A2. La enzima permite la obtención del ácido araquidónico, que se convierte en esta molécula de 5-HPETE. Y este se va a convertir, es como el intermedio, ¿no?, como hemos visto en la prostaglandina, se va a convertir en las lipoxinas y los leucotrienos. Aquí, una vez más, un resumen, ¿no? La ruta de la lipoxigenasa va a producir lipoxinas y leucotrienos. Una vez más les pregunto, ¿cuál es la función principal o característica de las lipoxinas? A ver si han prestado atención. Inhiben. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdón. Arlene, ¿no? Aline, sí. Muchas gracias, Arlene. Está muy bien. Las lipoxinas inhiben el proceso inflamatorio. Muy bien, chicos, me está gustando que están participando. Pasemos entonces a los fármacos inhibidores de la inflamación. Ya hemos visto algunas situaciones, ¿no?, donde hay que inhibir la inflamación, y por esa razón hay algunos fármacos que actúan justamente en ese sentido, para que el paciente no sufra tanto con la reacción que va a producir el cuerpo.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los AINES, famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Y tenemos ahí algunos fármacos que son ampliamente utilizados en la medicina, como la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, el AAS, el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol y la indometacina. Son algunos de los más utilizados. Se conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Aquí, como primera, tenemos la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico, que básicamente va a inhibir la prostaglandina, sí, la prostaglandinosinasa. Y de esta forma impide, ¿no?, que se produzcan las prostaglandinas y luego va a reducir los signos y síntomas de la inflamación, ya que inactiva esta enzima, no se producen los sustratos para generar inflamación y de esta forma el paciente va a tener un alivio de los síntomas inflamatorios, del dolor, del rubor, de edema y cosas del tipo. También va a inhibir lo que es el tromboxano, pero por esa razón hay un riesgo en su utilización. Porque ¿qué imaginan que va a pasar si inhibe el tromboxano, esta medicación? Bueno, en términos más técnicos, lo que va a producir es un problema de coagulación. La paciente o el paciente no va a tener una buena coagulación y eso puede provocar hemorragias masivas, o por lo menos que sean significativas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tuvo una ruptura de un aneurisma. El aneurisma básicamente tenemos el vaso sanguíneo y puede ser que por la hipertensión o algo así con el tiempo, este vaso sanguíneo, venga a dilatarse y vaya a formar una dilatación. Y en algún momento, si se rompe esa dilatación, va a empezar a extravasar la sangre, ¿no? Y digamos que el tejido donde debería ir la sangre con los nutrientes para el oxígeno, ya no va a recibir esa sangre porque se está saliendo por aquí. Y ahí se va a producir isquemia y luego necrosis, muerte tisular. Entonces, en algunas personas normales, por así decirlo, que no tienen problemas de coagulación, este proceso podría cerrarse normalmente. La formación del tampón plaquetario podría cerrar este agujero y ya no iba a salir más la sangre y todo estaría bien, entre comillas. Pero si el paciente consume, por ejemplo, la aspirina diariamente, a diario, eh, ya que inhibe el tromboxano, no va a haber esta formación del tampón plaquetario y la sangre va a continuar saliendo. Incluso algunos pacientes tuvieron casos muy graves, incluso de AVC o de muerte. Vi un caso una vez que incluso era por un estornudo. El paciente era anciano y por un estornudo que rompió un vaso en el cerebro, no ha logrado coagular correctamente y se murió. Aquí también hay otro riesgo en su utilización, que sería disminuir el pH del estómago, provocando así, por ejemplo, las famosas úlceras gástricas. Aquí tenemos otros fármacos como el ibuprofeno y el diclofenaco, que tienen función analgésica, o sea, combaten el dolor, antiinflamatoria, combaten la inflamación, ¿no?, de manera general, y antipirética, que van a combatir la fiebre, el aumento de la temperatura del cuerpo. Aquí algunos ejemplos ya de los medicamentos físicos. Seguramente ustedes ya han visto eso. Y aquí tenemos el paracetamol y la indometacina, que tienen solamente propiedades analgésicas y antipiréticas. Aunque algunos medicamentos, por ejemplo el paracetamol, ya están viniendo actualmente con propiedades antiinflamatorias. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema de que tenga solamente estas funciones? Si un paciente tiene inflamación y tú le das paracetamol, por ejemplo, va a combatir el dolor, va a combatir la fiebre, pero no va a combatir la inflamación de modo general. Entonces, por eso hay una limitación en su utilización. Aquí nuevamente las cajitas de los fármacos. Y aquí tenemos el caso del asma. Bueno, si ustedes tienen a alguien que
que tiene esta enfermedad, van a ver que son signos muy característicos y básicamente se va a provocar por los leucotrienos, como hemos hablado, ¿no? Que aumentan la secreción de moco alveolar en los alvéolos pulmonares, va a aumentar la secreción de moco y va a sobrecargar estos alvéolos y dificultar la cuestión del intercambio gaseoso, ¿no? Que debería producirse con los vasos sanguíneos. Y también va a provocar broncoconstricción. Entonces, si tú tenías un bronquio que estaba así dilatado, normal, lo que va a pasar es que se va a edematizar y va a quedarse muy, muy pequeño el espacio para pasar el aire. Incluso debido a esto, van a ver la característica principal de, una de las características no principales de una crisis de asma, que el paciente empieza a respirar y cuando respira hace un sonido agudo, que son las sibilancias. Entonces aquí tenemos la broncoconstricción, leucotrienos que van a causar y que no se controla con AINES, ¿no? Ya que estas no van a atacar los leucotrienos, que son justamente quienes provocan esta, esta reacción, porque los leucotrienos provienen de la lipoxigenasa y los AINES van a combatir principalmente lo que es la ciclooxigenasa. Entonces, por esa razón. Y aquí se utilizan los AIES o antiinflamatorios esteroideos, que vamos a hablar ahorita. Bueno, un ejemplo que tenemos son los corticoides, famosos corticoides, van a ver muchísimo también en su carrera. Son utilizados bastante, por ejemplo, por los dermatólogos, ¿no? Incluso hacen chiste, hacen meme de eso, porque a todo quieren dar corticoides. Y básicamente lo que van a hacer es inhibir la fosfolipasa A2, o sea, actúan en la base de la formación de los eicosanoides, haciendo con que no se produzcan así tanto la COX-1 cuanto la COX-2 y también lo que sería la lipoxigenasa, la LOX, ¿no? Y de esta forma no se produce ninguno de los mediadores inflamatorios. Luego, tiene propiedades no antiinflamatorios, es un broncodilatador. Incluso van a ver que los pacientes que sufren con asma, en sus momentos de crisis van a utilizar una bomba, ¿no? Que tiene corticoides, ya toman por vía oral, por así decirlo. Y bueno, baja las defensas, o sea, tiene propiedades inmunosupresoras. Y esto a veces es un problema, chicos. No sé si han escuchado del hongo negro ahora con el COVID. Que bueno. Sí. Sí. Que básicamente lo que está pasando es que para el tratamiento de la COVID no están utilizando corticoides. Y lo que pasa es que con el tiempo, esa propiedad inmunosupresora de los corticoides hace que se baja las defensas de los pacientes y sean más susceptibles para el contagio con este hongo negro. Y de ahí se producen el efecto catastrófico, ¿no? La cantidad de muertes es altísima con las infecciones de estos hongos. Y bueno, como actúan en todas las vías metabólicas no, perdón, de los eicosanoides, van a actuar también contra los leucotrienos. Pasamos. Aquí tenemos algunas diferencias entre asma y anafilaxia. El asma es una reacción alérgica local, o sea, una reacción de la vía aérea. Se produce por antígenos como polvo, pelos, polen, el humo, ¿no? del cigarrillo, incluso el ejercicio y la humedad pueden provocar o desencadenar una broncoconstricción, un proceso asmático. Puede ser hereditario o no, eso también tiene mucha influencia genética. Y los signos principales, como hemos dicho, ¿no? serían la tos, las sibilancias, estertores, que son como sonidos de papel, así cuando auscultas en los pulmones de los pacientes. Igual también escuchas las sibilancias. Y ruidos como de resfrío. Se puede confundir con un resfrío común. Puede ser de leve, moderada y grave intensidad. Y la primera exposición ya genera una reacción en el cuerpo.
Y bueno, la inmunoglobulina que va a estar involucrada es la inmunoglobulina E en este proceso asmático. Aquí un ejemplo, ¿no?, de las vías respiratorias, disminución del calibre, producción de moco, y la bomba que utilizan los corticoides. Pucha, me olvidé la palabra, no es inyectables, aspiradas, por así decir, no sé cómo decir, se me fue la palabra ahorita. Inhalados. Eso, muy bien, gracias hermano, inhalados. Aquí vemos también lo que es la anafilaxia, la diferencia, ¿no? La anafilaxia, al contrario del asma, que es local, es una reacción sistémica. Esta es más peligrosa, justamente por su carácter sistémico, ¿no? Va a ser provocado por antígenos como picaduras, medicamentos pueden provocar también. Un ejemplo es la penicilina, a los que son alérgicos a la penicilina. Incluso algunos alimentos, como personas que principalmente a frutos del mar tienen la alergia, pueden provocar una reacción de la anafilaxia. Si producen en la segunda exposición a los antígenos, o sea, si te expones una vez, en la otra sí te va a dar una reacción, pero en la primera no, diferente del asma. Puede ser también leve, moderada y grave, y los síntomas también son diferentes, los síntomas y signos. Bueno, vamos a ver ahí eritema, prurito, que es el escozor, ¿no? La tos por la broncoconstricción, angioedema, puede ver, por ejemplo, el edema de la lengua. Es muy peligroso eso porque va a obstruir la vía aérea y también dificultar la intubación del paciente. Bueno, y edematiza también los ojos, la epiglotis y los labios. Y el antígeno perdón, la inmunoglobulina también que va a actuar va a ser la inmunoglobulina E. Aquí algunos ejemplos, ¿no? El eritema, seguramente el paciente relató escozor también, el edema periorbicular, el edema de labios, entonces todo eso puede producirse. Aquí ya tenemos la reacción antígeno-anticuerpo. Básicamente va a pasar lo siguiente. A partir del momento que entra el antígeno en el cuerpo, aquí, las células que van a actuar van a ser las células cebadas o glóbulos blancos. Y básicamente van a activar la proteína G, que a través de los mecanismos que hablamos en la clase pasada, ¿no?, de los primeros mensajeros y segundos mensajeros, vemos aquí incluso el segundo mensajero, que va a ser activado en la cascada de eventos. Y el AMP cíclico, de entre muchas funciones, en este proceso de antígeno-anticuerpo, va a posibilitar la liberación de calcio. Y básicamente estas células cebadas contienen en su interior vacuolas conteniendo histamina. Y lo que va a pasar es que las células van a empezar a romperse y liberan histamina en el medio. Y la histamina es un vasodilatador muy potente, es un análogo de la inflamación. Va a producir broncoconstricción, perdón, y puede llevar a hipovolemia, lógicamente por la vasodilatación. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes del vaso, de los vasos, perdón. He dicho vasos, parece el órgano, pero estoy hablando de los vasos sanguíneos. Entonces tiene una fuerza. Cuando tú aumentas mucho el calibre del vaso sanguíneo, la sangre ya no va a chocarse tan fuerte contra las paredes y eso provoca una hipovolemia. Y la hipovolemia es peligrosa porque puede impedir que el paciente reciba los nutrientes correctamente a través de las fenestras, ¿no?, de los capilares. Y aquí tenemos un antagonista de la insulina, como hemos hablado en la clase de glucólisis, que sería la adrenalina, que va a provocar broncodilatación y vasoconstricción y aumenta así la presión arterial. Aquí algunas reacciones alérgicas locales, por ejemplo, se pueden ocurrir con perfumes y se pueden utilizar pomadas, uso tópico para tratar. Bueno, finalmente hago los links de apoyo y las redes sociales y les agradezco una vez más por la atención. La clase va a encerrar en un momento. Vamos a salir y les enviaré el link para la clase de
lípidos, metabolismo de los lípidos.